A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Aquí estamos nuevamente junto a usted semana a semana. Lo hicimos todo el año pasado y vamos para las mismas. Así que acostúmbrese que en este punto del día y en este horario vamos a estar permanentemente hablando de nuestras apoderadas, apoderados, cómo poder colaborarle. Que sienta usted que la radio está al lado suyo para esa tarea que no solo la requiere usted y sus seres queridos, sino que el país en su conjunto. Y en el día de hoy nosotros queremos hablar qué es normal, qué es diferencia, cuál es la normalidad y por lo tanto lo que no cabe ahí, qué es la diferencia en la vida escolar. ¿Cómo hago yo como apoderada para acompañar a mis hijas e hijos en la diversidad que hoy se encuentra cotidianamente en nuestros territorios? Es cosa de ingresar a un aula de clase aquí en Pica o en Guara, en Iquique mismo, en fin, y vamos a ver la cantidad de niñas y niños que provienen de otras naciones. Lo que nosotros hicimos es tomar el micrófono y trasladarnos hasta un centro de investigación en estos temas. Me refiero a un centro que se denomina Núcleo Interdisciplinario Normalidad, Diferencia y Educación. Funciona en el campus San Joaquín, al costado de la calle Vicuña Maquena, en plena ciudad de Santiago, pero amerita haber hecho este recorrido y llegar acá porque todas las semanas vemos cómo colaborar con nuestras apoderadas y apoderados. Si usted no lo es, de seguro tiene una amiga, vecina, compañero de trabajo o alguien en la familia que sí está de responsable de la escolaridad de sus niñas y niños. Así que acompáñeme de inmediato porque ya estamos en una mesita redonda aquí en este campus San Joaquín. Y vamos a conversar con Claudia Matus y Carolina Rojas. Claudia es académica de la Facultad de Educación aquí en la Pontificia Universidad Católica, doctora en Educación y directora de este centro de investigación que hacíamos referencia. Junto a ella con Carolina Rojas, quien es magíster en Ciencias Sociales e investigadora y coordinadora en terreno del núcleo, ¿cómo se llama? Normalidad, Diferencia y Educación, este centro de investigación. Así que muchas gracias. Y partí preguntándole a Claudia y Carolina, si yo soy apoderada, ¿en qué circunstancia, en qué momento, en qué experiencias comienzo a pensar que al parecer mi hija o hijo no es tan similar a los demás? ¿Qué dice Carolina? ¿Qué hago yo en esa circunstancia? ¿O qué dice Claudia? ¿Partimos con usted, Claudia? Ya, pues aquí está el micrófono. Bueno, yo creo que esa experiencia de tener hijos, hijas en periodo escolar, yo creo que siempre está sometida a esta idea, ¿no es cierto?, que nuestros hijos o van a ser tildados como diferentes, distintos, entre comillas, o por el otro lado, que también es algo que nosotros hemos estado viendo en nuestra investigación, el tema de cuando nuestros hijos o nuestras hijas son las que producen alguna situación de discriminación, que le pegan a alguna compañera, que tratan mal a algún otro. Entonces yo creo que nosotras como apoderadas, y aquí estoy hablando como mamá, siempre vamos a estar expuestos, ¿no es cierto?, de alguna manera a tener que conversar, a tener que de alguna manera tener conversaciones con nuestras hijas que están en el periodo escolar acerca de estas dos instancias, o que sean de alguna manera tratadas mal, o que alguien les está haciendo bullying, o ser la persona que ejecuta el bullying o alguna práctica de discriminación. Entonces yo creo que en ambos lados de alguna manera nos toca. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nosotras como familias, apoderados, apoderadas, empecemos a tener una forma de enfrentarnos a ciertas experiencias que todos nuestros hijos, nuestras hijas van a tener sí o sí. A propósito de bullying, como dice Claudia, Carolina, ¿qué pasa cuando esas diferencias empiezan a tener nombres, como por ejemplo la palabra bullying? Porque una cosa es que yo llegue a casa y diga que me molestan por el color de mi piel, que al parecer no les gusta mucho como yo soy, 3 días más tarde digo, ¿sabe que todos me andan mirando? Un mes más tarde digo, ya a estas alturas me dicen la negra la sala. Digo, cuando se empieza a crear un lenguaje asociado a mi persona, palabras con las que se me está identificando y que a mí me incomoda, me duele, me transgrede, me hace sentir indigna al interior de la sala de clase. Y este es un tema que no solo tiene que ver con la escuela, los profesores, también con los apoderados. ¿Cómo educamos a nuestras hijas e hijos para que convivan en la diferencia, en la diversidad? Y por eso que me importa abordarlo como tema nuestro de apoderada. Así que le pregunto a usted, Carolina Rojas, muchas gracias por estar aquí en el micrófono, en su lugar de trabajo. Hola Vicky, hola apoderadas y apoderados. Mira, yo creo que, retomando lo que decía Claudia, yo creo que efectivamente uno siempre considera que su hijo tiene algo de distinto
cuando lo comparan la vida desde chiquitito con sus primos, los vecinos, las vecinas, etcétera. Sin embargo, eso suele entenderse como algo común y normal, entre comillas, digamos, de lo que uno es, digamos, uno siempre es distinto a otro. Sin embargo, hay un momento en que esto se convierte en un problema y en general coincide en el momento en que los niños se escolarizan, ya sean en la sala cuna o ya sean en el jardín infantil o luego en el colegio. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar estas instancias como un lugar en el cual los niños aprenden y las niñas aprenden, pero también donde ellas empiezan a visualizar o a entender de que hay algo a partir de lo cual lo pueden evaluar, le pueden decir, usted está en lo correcto, no está en lo correcto, se parece o no se parece a lo otro, siempre en función de un perfil. Entonces yo creo que eso es importante como papá para poder ponerlo en perspectiva, no es que ocurra en esa edad necesariamente, sino que es también el modo en que estas instituciones se organizan, que van poniendo modos o parámetros o ideales con respecto a lo que tiene que ser un niño y una niña, a partir del cual nuestras niñas pueden llegar a ser problemáticas, ya sea por ser objeto de la diferencia, o sea, ser nombradas como distintas o bien ser quienes nombran como distintas a otras. Ahora, con lo que tú dices, yo creo que a partir de eso, efectivamente, en el sistema educativo, desde chiquitito, lo voy a mencionar así, se han empezado en el último tiempo, y en eso yo creo que hay que considerarle un avance, a nombrar ciertas situaciones que antiguamente se consideraban como parte de la vida cotidiana, de lo que había que aceptar, como por ejemplo lo que tú señalas como el bullying. Entonces yo creo que en el último tiempo ha habido un avance en esa línea de empezar a decir con nombre integrar en el lenguaje maneras a partir de la cual decir que hay ciertas situaciones que no son correctas, que no corresponden, etcétera. Sin embargo, lo que falta hoy día, y que yo creo que en ese sentido como apoderados también tenemos que empezar a pedirle al colegio y nosotros empezar a integrarlo, faltan también maneras de nombrar no solo al distinto y el sufrimiento que tiene el distinto, sino que también poder entender que eso remite a otro tipo de cosas, por ejemplo, racismo, sexismo, homofobia, etcétera. Es decir, hay otros conceptos que aún nosotros no manejamos muy bien en el lenguaje y que son claves para poder enseñar a nuestros hijos e hijas cómo hacer referencia a aquello que le está ocurriendo o aquello que está provocando. Claro, porque en la región de Tarapacá es en sí misma un territorio de inmigrantes, siempre lo ha sido, es parte de su identidad. Un sector de esta región alguna vez fue peruano, los ingleses en su momento en la época del salitre trajeron mucha gente de otras regiones y otros países a trabajar para ellos, las empresas mineras, ni hablar la cantidad de trabajadores que traen a la zona, etcétera. Estas son calles, plazas, escuelas, consultorios y territorios donde convive mucha diferencia. La pregunta entonces, ¿cuánto de todo esto es aceptado en aula, al interior de los establecimientos educacionales? Me refiero a la inmigración. ¿Y qué desafío comporta para mí como apoderada, para mis colegas apoderados que están escuchando la radio, apoderados tarapaqueños? ¿Qué hacemos cuando al interior de nuestras aulas mis hijas o mi hijo convive con peruanas, bolivianas, ecuatorianas, con gente con discapacidades físicas a veces? En fin, hablar de diferencias, hablar de gente tal vez con obesa, con exceso de sobrepeso, o no sé, culturas distintas que coexisten. ¿Cómo me preparo yo? ¿Cómo hago yo como apoderada cuando mi hijo está creciendo, mi hija está creciendo, o mi sobrino o mi nieta está creciendo en ese escenario? Bueno, yo creo que esa es la gran experiencia de ser madre o padre, que en el fondo es una presión, una muy buena presión en ese sentido de poder ir aclarando qué es lo que uno espera para sus hijos. O sea, una quiere que vivan en una comunidad en donde todo sea valorado por sí mismo, o en donde una va a enseñarle, ¿no es cierto?, a sus hijos a segregar, que básicamente eso es lo que una tiene que preguntarse, cómo yo le estoy educando a mi hijo y qué es lo que estoy pidiendo también a la escuela que haga. Ahora, un poco relacionado con lo que decía la Carola, yo creo que el tema de cómo nosotras vamos aprendiendo a nombrar ciertas situaciones y eso lo vamos comunicando a nuestros hijos, a nuestras hijas, es vital. Ahora, el tema de la inmigración que tú mencionas, yo creo que es algo, si bien es cierto, yo creo que ahora es mucho más evidente, pero yo creo que es algo que siempre hemos estado viviendo y que es parte del cómo nos movemos y cómo producimos comunidad y sociedad. Por lo tanto, yo creo que
Ahora yo creo que lo que es distinto tiene que ver con que hay un mayor número, o sea, el tema de que nosotros pensemos de que la cantidad de estudiantes inmigrantes ha aumentado en un 40% en la escuela, eso dice algo, o sea, quiere decir que de cada 10 van a haber 4 que vienen de otros lugares. Ahora, tal vez lo que sí se puede hacer es en la mesa, en casa, conversar y preguntarle a mi niña o a mi niño de qué países son tus compañeros, qué han contado de sus países, qué música se bailará en el Perú, y te ha contado algo de Bolivia, qué se come ahí, o de la historia de Bolivia, ¿qué has aprendido del Ecuador, ya que tienes 2 compañeros del Ecuador? O no sé, compañeros que son de Punta Arenas, en consecuencia que nosotros somos de acá, de la región de Tarapacá, en fin, digo, que se traduzca en conversación lo que la niña o el niño está viendo en su sala de clase, porque el aprendizaje ahí puede ser significativo. Aprender de América Latina de gratis, solo porque tengo compañeras y compañeros de ahí, puede ser un aprendizaje que enriquece mi cultura para después en mi vida adulta. Sí, yo creo que eso es parte de lo cotidiano, o sea, yo creo que una podría esperar si se da ese espacio en la hora del desayuno, de la comida, y yo creo que eso siempre va a ocurrir. Ahora yo creo que lo importante nosotras como mamás y papás es de que podamos tener la capacidad de ir corrigiendo algunas cosas, porque yo creo que en la medida en que esas conversaciones tengan el espíritu, ¿no es cierto?, de ir de alguna manera favoreciendo lo bueno, lo rico que tiene, ¿no es cierto?, el compartir con personas de otros países, puntualmente lo que estabas hablando tú. Yo creo que eso tiene un tiempo, pero el problema cuando eso empieza a tener otros tipos de conversaciones, en donde uno empieza a mirar en menos a las personas, ¿no es cierto?, que vienen de otros países, ya sea por el color, ya sea por la clase social, ya sea por el tipo de trabajo que vienen a hacer los papás. O sea, hay una serie de cosas que van a estar ahí en juego. Y ahí yo diría que una como mamá, la misión que tiene es como de ir corrigiendo de muchas maneras el tipo de lenguaje que van a estar usando nuestros hijos, nuestras hijas. Eso en el entendido que a ti como familia no te guste que mi niña crezca en el desprecio, en el mirar a huevo a otro ser humano porque tiene otras características, porque todo ser humano finalmente puede ser despreciado por alguna característica. Si yo soy de clase media, el día de mañana me pueden despreciar por eso, o si soy del norte me pueden despreciar porque no soy del sur, en fin. Entonces, claro, crecer en una familia donde todo ser humano, por el solo hecho de existir, tiene que ser respetado, puede favorecer mucho a esa infancia o esa juventud el día de mañana. Ahora, yo lo que estaba pensando con ustedes, ya que estamos aquí en la Pontificia Universidad Católica, en su campus San Joaquín, y ustedes que investigan estos temas ligados a la educación, a veces se habla de poder económico, las lucas, versus poder sexual. Pensando en la imagen que tienen de los mineros, la gente tarapaqueña, se los imagina como hombres de buenos sueldos, contentos con su trabajo, que andan en aviones, que hacen uso de alta tecnología, que manejan unos tremendos equipazos, en fin, y esto resulta muy atractivo para las niñas, para las adolescentes que a veces se transforman en madres de padres mineros que luego no asumieron, chicas que viven en la extrema pobreza o en la pobreza y que ven en la posibilidad de casarse con un minero la estrategia económica fundamental para salir de esa pobreza en la cual estoy funcionando. El problema es que después el minero no aparece nunca más y la chica a 3 años más adelante de seguro perdió su infancia porque ahora es madre y además es bastante más pobre. Digo, es un gran desafío para apoderadas y apoderados aprender a vincular a mi niña con los distintos modos de ser hombre que hay en el territorio y cómo esto puede afectar también el cotidiano de mi niña. ¿Qué dice usted, doña Carolina Rojas? Yo creo que es un tema complejo de enfrentar, sobre todo como mamá, digamos. Porque... Te lo pregunto, y disculpa que te interrumpa, porque no es un fenómeno mío, no es un fenómeno de la familia González, Pérez, Mamaño, Chayapa. Es un fenómeno de toda la región de Tarapacá en virtud del modelo económico que ahí se ha instalado con las mineras y que justamente consiste en eso, en trasladar a muchos hombres a la zona que se transforman en la población flotante. Entonces pasa a ser un tema social, y si es un tema social debiese competir a la escuela y por tanto a la vida escolar de mi niña. ¿Cómo lo abordo yo desde la casa? Exacto. Jóvenes es hablar del futuro de nuestro país. Bueno, conversando con Claudia Matus, quien es académica de la Facultad de Educación aquí en la Pontificia Universidad Católica, doctora en Educación, y Carolina, que es magíster en Ciencias Sociales y coordina en terreno el trabajo que hace este centro de investigación. Oye, hablar de alumnas, de alumnos normales, de normalidad. Mi niña es normal, mi niño es normal. Todos queremos que nuestros hijos sean normales. Yo me pregunto qué entendemos por lo normal, porque me da la impresión que
lo normal va variando de año en año. Antes a un niño con Down, con síndrome de Down, se lo veía como bastante anormal. Hoy día es un niño que va al colegio, que es compañero de mi hijo ha aprendido mucho con él, en las reuniones de apoderados converso con la madre de ese chico Down, entonces digo, empieza a formar más parte de lo que hoy día entendemos por normalidad. Por eso les quería preguntar, Claudia Matus, es móvil este concepto de lo normal, ¿no es cierto? Varía, va cambiando con el contexto, con los años, con el desarrollo del país, con su nivel cultural, o no, o siempre es lo mismo y hace 100 años lo que era normal sigue siendo hoy día 100 años más tarde. O sea, yo creo que, y qué bueno que hace esa pregunta, porque yo creo que es vital, ahí uno empieza a comprender tanto esfuerzo que uno hace como mamá o como papá para que su hijo sea lo más normal posible. Y eso en todas las áreas, sexualidad, en género, en raza. El tema de la clase social, o sea, cuánto esfuerzo harán las personas que nos están escuchando, ¿no es cierto?, para que la niña tenga las zapatillas que usa todo el resto, que tenga la polera, que no sé qué cosa, que no sea vista en menos. Yo creo que eso es esfuerzo, y en todas las otras áreas también, de cuánto una se esfuerza para que su hija no sea distinta. Hay como una aversión, de cierta manera, ¿no es cierto?, a la diferencia. Y yo creo que eso es justamente porque vivimos en una sociedad, ¿no es cierto?, que el distinguirse, el ser distinta, el pensar distinto, el hacer distinto, es penalizado. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que cuestionarnos como familia, ¿dónde va a estar el foco? Ahora, yo creo que cada vez más el tema que nosotras vayamos viendo que el tema de ser diferente es un valor, es un atributo, yo creo que es algo que nosotras como familia debiéramos potenciar. Particularmente ahora que en Chile tenemos una legislación, ¿no es cierto?, que por lo cual nosotros estamos regulados que no se puede discriminar, también hay una forma de valorar desde ahí. Entonces yo también diría que una como mamá, como papá debiera fortalecer esa idea de que el ser diferente es un atributo, es una cualidad que nosotros debiéramos potenciar a nuestros hijos. Justamente eso le iba a preguntar, porque si una alumna o un alumno se siente discriminado en el Chile de hoy, discriminado en el aula, en el patio, en la sala de clase, con la profesora, en la inspectoría, llegando al colegio, saliendo de clase, puede apelar a la ley antidiscriminación, porque en Chile está completamente prohibido discriminar, y si yo denuncio a la tía Juana o a mi compañero Pedro o al apoderado tanto que está discriminando, hay todo un aparato legal que empieza a funcionar inmediatamente. Yo me pregunto si los apoderados visten a sus hijas e hijos de estos derechos que hoy tienen nuestros jóvenes, que antes no lo tenían y había que aguantarse nomás la discriminación de la que yo era objeto. Hoy día no, hoy día hay una ley que me protege, pero para que me pueda proteger, mi madre, mi padre, los adultos que me educan o la misma escuela tienen que enseñarme cómo yo hago uso de esa ley. Por eso digo, si a ustedes les parece importante que sobre todo los apoderados conozcamos bien cómo funciona la ley antidiscriminación para que yo pueda educar a mis niñas, mis niños, desde los 3 años, 4 años, 5 años, etcétera, en las conversaciones de fin de semana, cuando lo voy a buscar a la escuela, etcétera. Y yo creo que eso es vital, o sea, porque aparte de conocer la ley, yo creo que una tiene, y yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos como padres, el tema de nuestros hijos y hijas tienen que aprender a nombrar situaciones de discriminación, que eso yo creo que es lo más difícil. Y a propósito de lo que decía la Carola, el tema de cómo nosotras pensamos que hay cosas que son naturales, que son así, que siempre han sido así, y yo creo que eso es el primer paso, diría yo, de decir, es que, a ver, el tema, por ejemplo, el maltrato a las mujeres, la violencia intrafamiliar y todo ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, no son naturales. Entonces una tiene que partir por aprender a nombrar, que es un esfuerzo, yo creo que es súper importante, yo creo que quizás el más importante, y por algo, solo después de eso una ley de antidiscriminación tiene sentido. Si yo no puedo reconocer en qué lugares, en qué situaciones, por quiénes yo soy discriminada o soy violentada, lo más probable es que nunca voy a poder hacer uso de la ley. Entonces, en ese sentido, yo diría que una responsabilidad que nosotros tenemos como padres, madres, educando a niñas y a niños, es justamente buscar las instancias donde yo pueda aprender como familia, dónde están esas situaciones en las que yo tengo que aprender a nombrar. Ahora, cada diferencia tiene su forma de ser tratada. Estamos hablando de lo diferente, de lo normal, de lo diverso al interior del aula de clases, de la época escolar de cada una de nuestra gente. Y cada diferencia tiene su forma de ser tratada. No se le puede meter a todo en un mismo saco. Cuando alguien dice que este colegio es muy diverso, ¿diverso por qué? Bueno, porque hay niños bolivianos, hay niños con síndrome de Down, hay niños que tienen obesidad mórbida, y todo lo meten en un mismo saco, como si
cada diferencia requiriese de la misma pedagogía para ser tratada en aula, de la misma estrategia comunicacional para ser abordada y como si generara los mismos sentimientos para llegar y tratarlo. No es lo mismo que yo diga me trataron de boliviana, a que yo diga me trataron de marimacha, o me trataron de guatona, o me trataron de flaca que se te quiebran los huesos, o con ese pelo no vas a llegar a ninguna parte, o mejor no hables porque esa voz te mata. Digo, todas esas descalificaciones que a veces se ven, su origen está en que hay diferencias bien distintas, que son las que mencionaba al comienzo. ¿Qué dice usted, Carolina Rojas? Efectivamente, yo creo que no tienen la misma valoración ni el mismo significado, digamos, una u otra. Sin embargo, yo me pregunto, como mamá en este minuto, si es que acaso para mi hijo resulta tan distinto que me digan de una u otra manera. Yo creo que en términos de la significación que tiene para los niños o niñas, no sé si es tanta, digamos. Si a mí me dicen marimacha o me dicen que soy tonta y que no sé aprender, por ejemplo, que no tengo la capacidad de hacerlo y que por lo tanto necesito otro tipo de forma de aprender. En ese sentido, yo creo que en términos del sentimiento que se provoca a partir de una calificación o cualificación de cualquier tipo que tenga una connotación negativa, da un sentimiento relativamente similar. Ahora, no obstante, lo que está al origen de eso son situaciones o relaciones a partir de valor diferenciado con respecto a aquello que no está correcto. Si me dicen marimacha, significa que lo marimacho no está bien. Si me dicen boliviana, significa que lo boliviano no está bien. Ahora, cuando uno se pone a mirar cada una de esas cosas, es infinito. Porque me pueden decir que tengo el pelo largo, que tengo el pelo corto, que tengo los ojos grandes, los ojos chicos, da lo mismo. Por lo tanto, si uno piensa que cada diferencia requiere un modo distinto de tratar, es complejo, porque ni en el colegio ni en la casa podemos dar con ninguna fórmula particular para cada una, porque siempre puede haber algo. Por lo tanto, considero que es bueno poner al menos en perspectiva que no necesariamente las diferencias requieren de manera tan a priori pensar en modos tan diferentes de cómo tratar. Efectivamente, no es lo mismo trabajar con alguien que tiene ceguera en un espacio, en una sala de clase, que trabajar con solo mujeres, con orientaciones sexuales diferentes, etcétera. Son situaciones diferentes. En ese sentido tú tienes razón, es distinto. Requieren materialmente, por ejemplo, condiciones distintas al interior de la sala de clase. Ahora, el valor que tienen, yo creo que en términos de las relaciones que se producen entre los niños, no varía tanto. Yo creo que hay cierta dimensión que se homologa o que se hace parecida, pero que no es igual, y que en ese sentido yo creo que es importante ponerlo como más críticamente, digamos. O sea, no toda diferencia requiere de la misma solución, y en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, tampoco es que cada diferencia requiera de soluciones completamente diferentes. De repente hay un modo de relacionarse con el otro que es mucho más general y que tenemos que aprender a hacerlo con nuestros hijos, con nuestras hijas y en la escuela. Nos vamos del campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica en plena ciudad de Santiago. Hemos venido hasta la región metropolitana buscando conversar con Claudia Matus y Carolina Rojas. Ellas forman parte del núcleo interdisciplinario Normalidad, Diferencia y Educación, que es un centro de investigación radicado aquí en el campus San Joaquín, y hemos venido a conversar con ellas para saber más a propósito de cómo enfrentamos estos temas que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros escolares conviven a diario ahí en su sala de clase. Volvemos la próxima semana en este mismo horario para seguir hablando de tantos aspectos que hacen al acompañamiento que como apoderado o apoderado hago a mi niña, a mi niño. No es fácil hacerlo. Tenemos muchas preguntas, tensiones, a veces temores, pero escucha el programa. Y si usted tiene amigas o amigos que están en esta circunstancia, avísele que no se puede perder este encuentro, este rito en que se va transformando el programa de radio para semana a semana estar junto a usted en este mismo punto del diálogo. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.